Gracias a Dios que estamos aquí reunidos, que en esta mañana, a pesar de este frío, pues podamos estar teniendo esta alabanza al Señor. Y gracias a Dios que a pesar de las circunstancias climáticas, Dios sigue poniendo en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? No desfallamos, ¿verdad? Ante alguna tentación fácil por ahí, ¿verdad? De no asistir por causa del clima. Muy bien, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el siguiente pasaje que les voy a mostrar. Bueno, antes les digo, paréntesis. Estaba programado que el día de hoy iba a venir a predicar el pastor Sergio Coronado, ¿verdad? Sin embargo, hace no mucho tiempo en la mañana, ¿verdad? Me acaba de decir que se le iba a ser difícil poder estar aquí debido a que está con una fuerte infección de gripa y demás, ¿verdad? Entonces que le iban a impedir estar aquí predicando, ¿verdad? Entonces por eso pues estoy yo aquí, ¿verdad? Para que no se les fuera a hacer raro, ¿verdad? Ay, ¿dónde quedó el hermano, ¿verdad? O sea, y otra vez aquí vemos al pastor. Bueno, ese es el paréntesis, ¿verdad? Pues voy a estar yo, ¿verdad? Predicando aquí y pronto, ¿verdad? Si Dios quiere, veremos al pastor Sergio Coronado. Muy bien, ahora sí, retomando el versículo para iniciar, Hebreos 12, versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Lo vamos a leer todos juntos, a una sola voz, de forma fuerte, que nos escuchemos. ¿Ya lo tenemos ahí ubicado? Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, todos juntos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. El 5 nada más. Aunque bueno, está interesante ese que decían, ¿verdad? Ese que van a leer abajo el 6, ¿verdad? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Complementa bastante el versículo anterior. Bueno, muy bien, vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el que vamos a recibir, Señor, instrucción de parte de tu palabra. Señor, guía, Señor, esta predicación, Señor, que no sea el pastor, Señor, palabras del pastor, sino que sea tu palabra, Señor, la que entre, Señor, en los corazones y en las mentes de cada discípulo, de cada hijo de Dios, Señor, aquí presente, Señor. Gracias te damos por tu misericordia infinita, Señor, donde todos los aspectos de nuestra vida, Señor, los cubres, todos los asuntos y temas que son útiles para nuestra vida espiritual, Señor, tú los cubres y nos disipulas y nos exhortas, Señor. Gracias, Señor, entregamos, Señor, delante de ti, delante de tu Santo Espíritu, esta predicación, Señor, para que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta reunión. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que hoy en día la exhortación, la reprensión, la disciplina, ¿verdad? Que leímos, que está implícito aquí en estos pasajes que acabamos de leer, es algo que con el paso de los años y de las generaciones se ha vuelto un aspecto muy impopular, ¿sí? Cada vez hay más y más personas que, pues ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Que coloquialmente se les puede decir de piel muy delgadita,
de mecha muy corta, personas que tienen a flor de piel una reacción adversa y que la manifiestan de una forma u otra. Y estas personas reaccionan negativamente ante cualquier señalamiento que implique algo que tenga que corregirse, ¿verdad? Y venga de quien venga, ¿verdad? Venga del pastor y venga de los padres y venga del hermano y venga del hijo y venga de quien sea, ¿verdad? Se vuelve algo muy impopular, ¿verdad? Incluso en los niveles empresariales y educativos ya es algo como que, sobre todo los educativos, ¿verdad? Ya es algo muy olvidado, muy hecho así a un lado y hasta hay que cambiarle de nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación y en las empresas se menciona mucho el término retroalimentación, ¿verdad? Te voy a dar una retroalimentación, ¿verdad? Para que se oiga así profesional, ¿verdad? Como que no tengo nada personal contra ti, es una retroalimentación. Y se tiene que manejarse con pincitas porque la mínima sensación de que la otra persona perciba alguna hostilidad, pues la cosa se vuelve mal, ¿verdad? O también otros le llaman área de oportunidad. Te voy a decir tu área de oportunidad, ¿verdad? Varias áreas de oportunidad que tú tienes, ¿verdad? Y es un momento especial que tú puedes aprovechar para potencializarte, ¿verdad? Y bueno, te lo adornan de tal manera que pues tú no sientas que implica una amonestación, una reprensión, ¿verdad? O algo por el estilo, que amonestación, reprensión, disciplina, son palabras con una connotación hoy en día muy negativa, muy fuerte, ¿sí? Entonces, pues finalmente estamos en esto. Y sabemos que, como leímos en este pasaje, el Señor reprende y el Señor disciplina. De hecho, el versículo 6 vemos ahí, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. ¿Sí? O sea, la asociación entre disciplina y amor está implícita en ese pasaje, pero vayamos a un poquito de definiciones. La reprensión, si podemos tomar como base esta palabra, la reprensión. ¿Qué es la reprensión? El simple diccionario la define como que es el acto de corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o lo que ha hecho. Así de simple. ¿Sí? Como decíamos hace un momento, la palabra en sí se vuelve fuerte en nuestro lenguaje. Incluso en el lenguaje espiritual, esta palabra está muy presente cuando decimos frases, el Señor reprenda, reprender al diablo, reprende la enfermedad, ¿verdad? Reprende la pobreza, ¿verdad? Y está ahí presente esta palabra en nuestro lenguaje. Pero tenemos que estar conscientes de que existe un concepto de reprensión que está presente en la Biblia y su origen es un origen divino, es un origen que tiene como fin el amor de Dios hacia su pueblo. Y les voy a pedir que vayamos al siguiente pasaje, que es Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Fíjense, lo que dice ahí, ¿ya lo ubicamos? Muy bien, dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él, si te escucha, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Está hablando ahí que el Señor Jesús da como instrucción de ante una situación que se da entre hermanos, ve y repréndele, así tal cual, ¿verdad? La palabra reprender viene de la palabra griega elenjo, que significa exponer una inquietud, exponer una inconformidad, ¿verdad? Y eso es lo que implica esta palabra. Entonces va uno con el hermano para exponer una inconformidad, ¿verdad? Hermano, te vengo yo a exponer que esto que pasó, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea de esto no es hacer la bronca, la idea con esto no es fastidiar, por eso tenemos que tener un buen discernimiento, porque la idea de esto es precisamente reforzar el vínculo del amor.
Parece contradictorio, ¿no? O parece como que extraño a nuestra mentalidad que una reprensión, ¿verdad?, es para reforzar el vínculo del amor. No es para agarrarnos a trompadas, ¿verdad? O tener un roce que implique no volvernos a hablar en toda la vida, sino que es para reforzar el vínculo del amor, ¿verdad? Según Colosenses 3, 13, 14, no es para que lo busquen, ¿sí? Tenemos que con los hermanos, con el prójimo, reforzar siempre el vínculo del amor. Pero si tenemos algo, ¿verdad?, que haya sucedido, hay que exponerlo para que de alguna manera sea sanada esa situación que puede surgir con alguna persona. Y el término que les acabo de decir, de Mateo 18:15, implica la convicción de que se va a exponer una inconformidad, pero que está basada en las Escrituras, ¿sí? O sea, yo no voy a ir a hacer una reprensión, ¿verdad?, así el hermano, si no tengo la base de la Escritura, ¿sí? La Escritura dice esto y por lo tanto, basado en esos pasajes, yo actúo de la siguiente manera, ¿verdad? O sea, entonces, esta reprensión o esta práctica, ¿verdad?, de reprensión no se da por el hecho de sentir antojos, por el hecho de que me quiero vengar, por el hecho de que me voy a desquitar, ¿verdad? Porque a veces en la carne eso es lo que pensamos, si me hizo, yo le voy a decir, aunque sea suavecito, para que se dé cuenta, ¿verdad? Para que se dé cuenta, ¿verdad? Y a ver si la pesca, ¿verdad?, la indirecta, y que no se ande metiendo conmigo, ¿verdad? Bueno, de esa manera, ¿verdad?, no estamos actuando conforme a la base de las Escrituras, porque no estamos actuando para reforzar el vínculo del amor. Una reprensión sana siempre cumple con este requisito de no servir para el conflicto, para el pleito, ¿verdad?, para hacer algo que finalmente Dios no aprueba. Y siempre tenemos que tener, en base a la Escritura, ¿verdad?, hacer con sabiduría, hacer alguna reprensión que tengamos contra algún hermano. Entonces, una reprensión sana implica ser portavoz de la verdad de las Escrituras, ¿sí? Vayamos a un ejemplo para esto que se encuentra en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas 3, versículos 19 y 20. ¿Sí? Ahí está hablando de algo asociado con Juan el Bautista. Y dice, pero cuando censuró repetidamente a Herodes, creo que en su versión dice reprendió, ¿sí?, pero cuando censuró repetidamente a Herodes el tetrarca, o sea, Juan censuró a Herodes respecto de Herodías, la mujer de su hermano, ¿sí?, y en relación con todas las maldades que Herodes había hecho, a todas ellas añadió Herodes también esto, que encerró a Juan en la cárcel, ¿sí? Juan el Bautista tenía en él la autoridad de la Escritura para reprender a este personaje Herodes, porque tenía la mujer de su hermano, y Juan el Bautista le decía, no te es lícito según la ley de Dios tener la mujer de tu hermano. La reprensión de Juan el Bautista estaba apoyada por los mandamientos de Dios, por los mandamientos de la Escritura. Pero este hombre, Herodes, ¿sí?, no estaba muy acostumbrado a que le dijeran lo que no era correcto, y en un acto de prepotencia, en un acto de autoritarismo, en un acto de despotismo, añade que encierra a Juan en la cárcel. Pero Juan el Bautista estaba en lo correcto, y Juan el Bautista estaba haciendo lo que debería de hacer según el llamado que Dios le había puesto, y Juan el Bautista estaba basando su reprensión a Herodes
en la Escritura de que era muy clara que no te era lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Sí? Había un fragante adulterio ahí, una fragante fornicación que no estaba bien delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Pero bueno, la recibió un hombre incapaz de conocer las verdades de Dios, incapaz de procesar el amor de Dios que estaba actuando a través de Juan, y actúa este hombre si había actuado con maldad, vuelve a actuar otra vez con maldad. Pero finalmente la reprensión cristiana orienta la vida espiritual. Juan estaba intentando orientar la vida espiritual de Herodes. ¿Sí? Y vamos a ver aquí dos casos, ya en otros pasajes. El primer pasaje es Gálatas 5, versículos 7 al 9. Gálatas 5, versículo del 7 al 9. Fíjense, este caso es de personas que en la iglesia creían que se salvaban por la ley. O sea, la ley judía, la ley de Moisés. Había en la comunidad de los Gálatas, ahí donde Pablo envía esta carta, un grupo de personas que creían que aparte de la gracia de Dios, aparte del sacrificio de Cristo, necesitaban la ley para salvarse, ¿verdad? Esto equivale a decir que necesito de la fe en Cristo y su gracia y aparte hacer obras, ¿sí? Y entonces Pablo les dice, en el versículo 7 les dice, corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. ¿Sí? Entonces aquí Pablo les está diciendo que se han desviado. Se han desviado del camino. Se han desviado de la doctrina correcta. ¿Sí? Se han desviado de lo que manda Cristo. ¿Sí? Y han creído que la salvación, ¿sí?, es algo que se obtiene por las obras de la ley. ¿Sí? Recordemos que las cosas son al revés. La salvación la obtengo por fe en Cristo y su gracia que perdona nuestros pecados, pero el fruto de esa salvación son las obras. Es al revés, ¿verdad? Entonces Pablo estaba intentando aquí corregirles en un error doctrinal que finalmente no se quedó ahí en el pasado. Hoy en día pues sabemos que hay iglesias, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana es una de ellas, ¿verdad? Que enseñan que la salvación se obtiene por los sacramentos y por hacer buenas obras, ¿verdad? Y ahí vas así juntando tu ranking, ¿verdad? Y a ver si le llegas al punto para a ver si puedes llegar a ser salvo. Es un error doctrinal que hasta el día de hoy existe. Y donde exista, pues hay que orientar y decir, ¿verdad?, que eso pues no es, digamos, correcto. Caso 2 de reprensión orientada a la vida espiritual. Corintios 3 del 1 al 3, si me hacen el favor. Creo que es primera, a ver. Sí, es primera de Corintios 3, del 1 al 3. Es que me faltó el numerito. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice, aquí Pablo, dirigiéndose a la comunidad cristiana de la ciudad de Corinto, dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais
capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis según el modo humano. El otro versículo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, fíjense, aquí en este caso de la iglesia se hacían partidos, ¿sí? Mafias, ¿verdad? Yo apoyo al hermano fulano, yo apoyo al hermano sultano, ¿verdad? Porque él está bien, y se hacen como camarillas, como partido político que están en lucha entre sí. Y Pablo oportunamente les dirige a los corintios, eso no está bien, eso es ser carnales, ¿sí? No son capaces de recibir alimento sólido, ¿sí? Porque aún todavía andan en la carne, en contiendas, en disensiones, y andando haciendo partidos de unos y de otros, y uno dice que es de Pablo, yo soy de Pablo, y otro dice que yo soy de Apolos. Pues eso está equivocado, eso está incorrecto. Entonces, para eso sirve la sana reprensión, para orientar en la vida espiritual, para reforzar el vínculo del amor, para sanar la herida del cuerpo, para sanar la desviación del cuerpo de Cristo. Para eso sirve la reprensión. Pero sin embargo, lamentablemente, hoy en día la reprensión está asociada, la reprensión, la disciplina, la amonestación, vamos a tomarlo indistintamente, ¿verdad? Hoy en día está asociada al daño. Te hago un daño, ¿sí? Si te digo algo, te daño. La reprensión es violencia, ¿sí? Microviolencia, ¿verdad? Y sacan términos así bien fumados, ¿verdad? El micromachismo, ¿verdad? Si me hizo un comentario, ¿verdad? Y no, ahí está implícito un grado de violencia que hay que combatir. O la reprensión causa traumas, ¿sí? No puedes decir nada, no puedes amonestar, no puedes disciplinar porque causa traumas. O no puedes tampoco reprender, disciplinar o amonestar porque eso es contrario al amor. Significa que entonces no amas. Significa que entonces no tienes cariño, tienes odio, ¿sí? Si lo haces, entonces pues eres una persona mala, ¿verdad? Hay padres de familia, ¿verdad?, que dicen, yo no educo con regaños, sino con amor, ¿verdad? Bueno, esta frase llevada de forma descontextualizada y llevada a un extremo realmente no creo que sea nada favorable para la educación de los hijos, ¿verdad? No por nada tenemos hoy en día precisamente una sociedad cada vez menos tolerante a la frustración, cada vez menos tolerante a la disciplina, cada vez menos tolerante a las circunstancias que exigen algo de fuerza de voluntad para poderla realizar, ¿verdad? Y del sometimiento del propio yo. Y entonces tenemos cada vez personas más delicadas, ¿verdad? Este término de la generación de cristal, ¿verdad? Viene de allí. La generación de cristal que no le puedes decir nada porque si le dices algo, se rompe, ¿verdad? ¿Sí? Y caen en llanto, ¿verdad? Y en victimismo, ¿verdad? Y pues por eso, pues no hay que decir nada, pues por eso no hay que reprender, pues por eso no hay que amonestar, pues por eso hay que usar, en lugar de eso, el amor. Pero es incorrecto, porque no se puede divorciar la reprensión, la amonestación y la disciplina del amor hoy en día. Las dos deben de ir, ¿sí?, de la mano y en un perfecto equilibrio. Si usamos solamente reprensión, amonestación y disciplina, pues lo que vamos a generar va a ser exasperar a la persona. Ya estoy, ¿sabes qué? Mira, ya me tienes hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Nada te gusta, de todo te quejas, de todo me dices, todo me criticas, ¿verdad? Se va a exasperar. Si solamente le damos peso al amor, no, como tú quieras, hijo, haz lo que tú quieras, ¿verdad? No, como tú te sientas, si te sientes bien, no, adelante, hazlo, no pasa nada, descubre tu propio camino, ¿verdad? Desequilibrio completo, ¿verdad?
Entonces tenemos que tener el equilibrio de la reprensión, la amonestación y la disciplina con el amor, ¿verdad? La una no está divorciada de la otra, ¿verdad? Hace poco, oyendo ahí en la radio, pues entrevistan ahí gente, ¿verdad? Que es especialista y cuánta cosa, ¿no? Y había un especialista que era sociólogo, ¿verdad? Y opinaba ahí de la política, y se refería a un partido político cuyas ideas estaban en contra o al menos un sector de ese partido político, estaban en contra del aborto y de la ideología de género, ¿sí? Y este sociólogo, este experto, ¿verdad? Dice que este partido lleva a cabo una campaña de odio. ¿Sí? Si no estoy de acuerdo contigo, si no me gusta lo que dices, lo que dices y que a mí no me gusta, entonces me odias. Y entonces tú haces una campaña de odio contra mí, ¿verdad? Si me dices algo, entonces significa que me odias y el odio es malo, entonces por ende tú eres malo. Ya, mato el gallo, ¿verdad? Ya no hay argumento que valga usando este tipo de palabras, ¿verdad? De campaña de odio, discurso de odio. Y entonces se desprende que según este mundo, si pienso diferente de ti y manifiesto que pienso diferente de ti, entonces te odio. Así. Si defiendo entonces lo que la Biblia dice y eso choca con lo que tú crees, entonces te odio. Si denuncio o reprendo, ¿verdad?, el pecado de la sociedad, entonces odio a la sociedad. Si a alguien se le hace una reprensión por su estilo de vida o pecaminosa, entonces odio a esa persona. En conclusión, entonces la lógica es: no me digas nada, no me critiques, no me reprendas. Si haces esto, me amas, y si no lo haces, me odias. Qué argumento tan vacío, ¿verdad? Tan ilógico, ¿verdad? De tal manera que llegas a un punto muerto, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier cosa que digas va a ser descartada por estas frasecitas de discurso de odio, campaña de odio, y se acabó, ¿verdad? Ya nadie le dice nada a nadie porque hay que miedo, no vaya a ser, y entonces pues vivimos en un mundo de locos, ¿verdad? Sí, ya sin decirle nada a nadie, en una precisamente generación de cristal, en una sociedad de mechas cortas, en una sociedad de personas de pincitas, ¿verdad? ¿Sí? Y así se va nuestra vida, y eso impregna hasta en nuestra familia, ¿verdad? En nuestro entorno, y así nos vamos si no sabemos obtener la sabiduría que viene de la palabra de Dios para poder equilibrar siempre el amor con la disciplina. Para Dios, reprensión y amor siempre son un equilibrio. Vayamos a este pasaje que está en Hebreos. Volvamos otra vez ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Sí. Ahorita ya lo habíamos leído ¿verdad? Pero dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Entonces, el Señor al que ama disciplina. El Señor al que recibe por hijo le da una reprensión y amonestación cada vez que se desvía del camino correcto, y esas amonestaciones sirven para formar su carácter, para formar su personalidad
y formar una persona cada vez más madura y responsable. Irresponsable, no, irresponsable, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, bueno, también tenemos que hacer un paréntesis. Tampoco podemos tomar carta abierta o cheque en blanco de que, porque dice aquí que todo padre azota al que recibe por hijo y ya, ¿verdad? Eso implica que como padre también ya no te autoobservas, ¿verdad? Ya no te autorregulas, ya no obtienes sabiduría, ¿verdad? Para saber cómo ejercer esa disciplina, ¿sí? Para eso es importante estar conectados con el Señor, ¿verdad? Estar conectados con Dios. Recordemos que aquí estamos hablando, ¿sí?, en la idea de que estamos conectados con aquel que es el Padre de sabiduría y Él nos da la sabiduría para saber la forma y el momento y cómo ejercer una disciplina sana, ¿verdad? Muy bien. Vayamos al siguiente pasaje que está en Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice, fíjense, aquí este es un pasaje de cuando Jesús fue crucificado y sepultado y resucitó y que se aparece a los discípulos, ¿verdad? Va revelándose el hecho de que fue resucitado. Y aquí tenemos este pasaje que dice así, 16:14. Por último, fue manifestado a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. ¿Quién le echó en cara a quién? Jesús a los discípulos. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Habían sido incrédulos, no habían creído las palabras que Jesús les había hablado. Se habían ido, habían huido presas del temor, ¿verdad? Y aparte a quienes habían presenciado la resurrección de Jesús, pues no les creían, ¿verdad? Dije, no, a ese le pasa algo, etcétera, no está bien de la cabeza. Entonces les reprochó la incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto después de haber resucitado. ¿Sí? Aquí, fíjense, esta palabra que está aquí, que dice reprochó. Creo que ahí en esa versión está presente la palabra reprochó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Reprochó. Ahí esa palabra es una traducción de la palabra griega que es oneidizo. ¿Sí? Que esta palabra tiene más énfasis que la anterior de elenjo que veíamos, ¿verdad? Esta sí es una reprimenda fuerte, ¿sí? La otra era te vengo a exponer, ¿verdad? Te expongo, ¿verdad? Esta sí es una reprimenda fuerte, ¿sí? Esta que dice, sí, estando ellos sentados, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. O sea, Jesús les dio una reprimenda fuerte a los discípulos. ¿Cómo habrá sido? Pues imagínense, ¿no? O sea, cómo ver al Señor Jesús así, resucitado y hablando con palabras fuertes de que nos equivocamos, de que hicimos algo indebido, de que no creímos lo que debimos haber creído. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos con eso? Si los discípulos hubieran sido personas educadas con la cultura de hoy, le hubieran dicho a Jesús, oye, permíteme, no, a mí no me hables así, ¿verdad? Porque en el pedir está el dar, ¿verdad? Y aquí las cosas cuentan de la forma como se dicen. No, tú estás mal. Tienes que usar otro lenguaje, ¿verdad? Cámbiale tus palabras, bájale 2 rayitas, usa que me vas a dar una retroalimentación, ¿verdad? Un área de oportunidad, y a ver si así, ¿verdad? Pero si vas a venir con esa actitud, pues a ver a dónde. Pues no, ¿verdad? Obviamente no, ¿verdad?
Porque es el Señor tiene la autoridad, el Señor es soberano y el Señor no hace las cosas sin un propósito, el Señor no hace las cosas para hacerte la vida de cuadritos, el Señor hace las cosas para que sea realmente más plena tu vida, sea más santa tu vida, sea tu vida más consagrada, sea una vida más madura. ¿Acaso cuando el Señor Jesús, cuando hizo esta reprensión, se le acabó el amor? ¿Acaso el Señor Jesús, cuando hacía esta reprensión a los discípulos, estaba haciendo un discurso de odio contra los incrédulos? Pues claro que no. ¿Acaso el Señor Jesucristo no amó siempre a sus discípulos? ¿Acaso el Señor Jesucristo con esta actitud invalidaba la promesa que les había dicho a los discípulos en Mateo 28:20 cuando les dijo que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso el Señor Jesús cuando lo reprendió implicó que ya no iban a tener una morada con ellos en la vida, una morada con Él en la vida eterna? Porque ya, ¿verdad? Por una reprensión ya los había expulsado para siempre. Claro que no. Sí. Entonces, el Señor usa estas estrategias, estas formas, por amor a nosotros. El diablo es el que te dice, no, es que no te digan nada, tú no te dejes. No, tú contéstales y ponlos en su lugar a ese pastorcito, ¿verdad? Que te dice que no puedes estar haciendo esto o lo otro. No, hombre, que aprenda con quién está hablando. Tú tienes tu libertad. Tú tienes la madurez para hacer como tú quieras y tú decides las cosas. Por eso está este concepto que lo están repitiendo cada vez más, ¿verdad? Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ponerle palabras bonitas al desorden de vida, al desenfreno, ¿verdad? Y eso es el desarrollo libre de la personalidad. Y a eso tienes derecho, ¿verdad? Que nadie te diga nada. Pues obviamente pues eso va a derivar en destrucción. El camino de la vida lleva la disciplina. El camino de vida lleva que el Señor, alguna que otra vez por ahí, nos dé una reprensión por las cosas que hacemos, ¿sí? O las cosas que no hacemos. Y la verdad, muchas de esas reprensiones, realmente luego después las pensamos y las reflexionamos y decimos, ¿qué razón tenía el Señor? ¿De qué cosa nos libró el Señor cuando me evitó realizar esto que yo quería hacer? Así que, hermanos, no le huyamos a la sana reprensión de parte de Dios, a la sana disciplina, a la sana amonestación. No, tampoco no esperemos que sea Dios un Dios o un Padre que no disciplina, bajo esa es el hecho de que Dios es amor. Es que Dios no te dice nada porque Dios es amor. Bueno, precisamente porque es amor, ¿verdad? Te va a decir, ¿verdad? Y te va a hacer reprender del camino que estás tomando. Renunciemos a esta idea, ¿verdad?, tan dañina de la comodidad perpetua, de no me digan nada, porque si me dicen algo es discurso de odio, que es lo único que alimenta es un camino de soberbia y un camino para perjuicio de nuestra propia persona. Y siempre aprendamos, siempre reflexionemos en esta situación, qué es lo que Dios me quiere enseñar, qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta reprensión que recibí, a través de esta situación que no se dio, a través de este hecho que quería hacer y no se hizo. ¿Qué me quiere decir el Señor? Nunca pensemos que Dios no nos ama a causa de una reprensión, alguna disciplina o alguna amonestación que el Señor nos hace vivir. Porque el Señor, todo aquel que recibe por hijo, y nosotros hemos sido recibidos por hijos, a todo aquel que recibe por hijo, disciplina y reprende por amor. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, un momento.
Bueno, pues vamos a orar, vamos a reflexionar sobre los caminos de Dios, sobre la voluntad de Dios, porque vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo complicado, vivimos en un tiempo donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, ¿verdad? E incluso en instituciones que antes eran garantía de encontrar luz y verdad, como eran las universidades, hoy en día se encuentra confusión, se encuentra mucha mala información que nos lleva a ideas que están muy lejos de los valores de Dios, de los valores del reino de Dios. Y entonces por eso viene el Señor y nos dice, por ahí no es, ¿sí? Y nosotros, que el Señor nos ayude a estar siempre dispuestos a oír a esa voz de Dios que nos dice, por ahí no vayas, por ahí te esperan severas consecuencias. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en este tiempo que hemos recibido, Señor, este mensaje, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque en la vida hemos aprendido de muchas cosas y de muchas formas. Incluso, Señor, formas que tú has permitido, Señor, que pasemos, vivencias, circunstancias, situaciones. Y en ese momento, Señor, hemos tal vez renegado, Señor, y dicho por qué no fue así o por qué fue de cierto modo. Y ya después nos damos cuenta, Señor, que viéndolo en retrospectiva, había un plan amoroso de tu parte. Había un plan benigno, Señor, de tu parte que tú estabas construyendo, pero que nosotros no veíamos, Señor, el escenario completo. Nosotros como criaturas limitadas, Señor, imperfectas, no vemos todos los escenarios, no vemos todos los fines de todas las historias, pero tú sí, Señor, y en tu amor, Señor, en reprensión nos guías a veces a desviar el camino que hemos tomado. Nos lleva, Señor, a desviar las decisiones que hemos tomado. Nos lleva, Señor, a ver con otra perspectiva las cosas que suceden a nuestro alrededor, Señor. Y te rogamos, Señor, en esta hora, en esta mañana, Señor, que siempre pongas en nuestro corazón la capacidad de recibir, Señor, con mansedumbre toda amonestación, toda disciplina, toda reprensión, Señor, que tú das, porque ella no está divorciada, Señor, del amor, porque ella no está hecha, Señor, para hacernos la vida imposible, porque ella no está hecha, Señor, para hacernos la vida de cuadritos, Señor, sino para formar, Señor, nuestro discipulado, para formar, Señor, nuestro camino, para hacernos ver, Señor, poco a poco, de una forma rápida, la verdad, Señor, que tú ves sobre determinado asunto, Señor. Porque tú lo haces para que cambiemos, Señor, nuestra actitud en diversas circunstancias que no te agradan. Y Padre, Señor, permítenos, Señor, que no seamos, Señor, personas de generación de cristal, Señor. Que no seamos personas, Señor, que con cualquier cosa, Señor, sentimos una ofensa grandísima, Señor, y pesada, de la cual no podemos manejar y caemos en el victimismo, Señor, y en la histeria. No queremos ser parte, Señor, de esa tendencia, Señor. No queremos ser parte de esa generación, Señor, porque esos son los planes del diablo, Señor. El diablo solamente vende amor infinito y libertad infinita, Señor. Y eso no es tu plan completo, Señor. Tú eres un Dios de equilibrios. Eres un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Eres un Dios de amor, pero también eres un Dios santo. Eres un Dios de amor, pero también eres un Dios, Señor, que disciplina, amonesta y reprende. Eres un Dios de amor, pero también eres un Dios que enseña. Padre, Señor, permítenos apreciar todos los atributos de tu ser, Señor. Permítenos apreciar todas las áreas de tu perfecto ser, Señor, que nos guía día con día, Señor, en nuestro caminar cristiano, Señor. Y pon siempre en nosotros tanto el querer como el hacer para toda situación, toda reprensión, Señor, o disciplina que nos topemos en la vida, la recibamos, Señor, con alegría y amor, porque finalmente ahí, Señor, se muestra, Señor, tu misericordia.
Ahí se muestra, Señor, tu compasión, Señor, aunque no veamos las cosas, aunque no veamos el resultado de los caminos, aunque no veamos, Señor, cómo las cosas van a salir, o pensamos, Señor, bajo nuestro placer carnal, que cierta cosa la necesitamos o la deseamos. Padre Santo, permite, Señor, que abramos nuestro corazón a tus caminos, a tu instrucción, Señor, para hacer siempre lo que tú deseas, conforme a tu voluntad perfecta y agradable, Señor. Gracias a Dios, Señor. Gracias, Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice, Señor, tu cuerpo, Señor. Bendice las familias, Señor. Que sea cada uno, Señor, un reflejo de tu ser. Que sea cada uno, Señor, un reflejo de la vida de tu Hijo, Señor. Padre Santo, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, con la iglesia, Señor. Haz crecer, Señor, a tu iglesia, Señor, la puerta estrecha. Bendice, Señor, cada familia que compone esta iglesia, Señor. Los matrimonios, Señor. Los hijos, Señor, los hermanos, los nietos, los bisnietos, Señor. Bendice, Señor, a todo tu cuerpo, Señor, cuya cabeza eres tú, Señor, cuya cabeza es Cristo. Y de la cabeza emana toda sabiduría, todo temor, toda bendición, toda santidad y todos buenos desenlaces y buenos caminos, Señor. Gracias, Señor, ponemos delante de tu altar nuestras vidas y nuestras decisiones. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.